Otros hombres de mi edad hablaban de nietos, de viajes, de merecidos descansos. Sus manos suaves contaban historias de años de ocio y comodidad. Ricardo, en cambio, solo entendía la conversación del esfuerzo. Su cuerpo era un mapa de batallas, sus nudillos una topografía de trabajo sin fin. Para ellos, el tiempo era un aliado que traía calma. Para él, un enemigo implacable que robaba fuerzas, día tras día, articulación por articulación. Mientras otros planeaban jubilaciones doradas, Ricardo solo veía un abismo, un vacío que la tierra, por muy fértil que fuera, nunca podría llenar. Su retiro era un jardín que exigía más cada día, su compañía el eco de su propio silencio. El sol aún dormía, pero Ricardo ya estaba en pie. La madrugada era su confesionario, el crujido de sus huesos, su única plegaria. Cada amanecer traía consigo la misma liturgia, el ritual de estirar sus extremidades adoloridas, un recordatorio constante de que su cuerpo, antes un templo de fuerza, ahora era un relicario de achaques. Afuera, la escarcha mordía los últimos sueños de la noche. Él se envolvía en el silencio helado del jardín, donde la rutina era el único ancla en el océano turbulento de su mente. Sus manos, esas herramientas forjadas por el tiempo, se aferraban a las tijeras de podar. Con una precisión casi obsesiva, recortaba las ramas muertas de sus rosales, susurrando palabras inaudibles a las plantas, como si en su labor metódica pudiera desafiar el tiempo, la decadencia misma. Cada corte era un intento de control, una negación silenciosa de la fragilidad que sentía en su propio ser. La vida era un combate y él era su general más leal. Pero el jardín no siempre respondía a su voluntad. Una mancha insidiosa, una plaga incipiente, comenzaba a extenderse por las hojas de sus amados tomates. Un mal presagio, un símbolo diminuto pero potente de la impotencia que se arrastraba en su interior. La sensación de que, por mucho que se esforzara, había fuerzas mayores que escapaban a su control. La amargura le contraía el rostro mientras aplicaba productos químicos fuertes, suplicando en silencio a la tierra que resistiera, que no le fallara como sentía que su propio cuerpo empezaba a hacerlo. Su valor, su propósito, todo se entrelazaba con su capacidad de dominar este pequeño universo verde. Más tarde, el destino de Ricardo se doblaría bajo el peso de una pesada maceta de barro. Intentó levantarla, un movimiento familiar repetido miles de veces a lo largo de su vida. Pero esta vez, un tirón agudo, una punzada implacable, lo dejó doblado, jadeando, tendido en el suelo frío. La tierra, su eterna compañera, se aferró a sus mejillas y a sus manos, ahora temblorosas, incapaces de responder a la orden. El jardín, que una vez fue su santuario, su dominio inquebrantable, ahora se sentía como un déspota, exigiendo más de lo que podía dar, burlándose de su decadencia. El día terminó como tantos otros. Agotado, su cuerpo una losa de dolor. La pequeña cabaña, funcional y austera, se sentía silenciosa y vacía, el eco de su soledad resonando en cada rincón. En la estantería de madera vieja y polvorienta, la Biblia de su abuela, con cubiertas de cuero oscuro, parecía observarlo desde la penumbra, un objeto inerte, casi mimetizado con el entorno, como una raíz profunda pero seca. El dolor de espalda se había vuelto un compañero constante, una tortura silenciosa que limitaba cada movimiento, cada esfuerzo. El jardín, antes impecable,
empezó a reflejar el caos de su estado interno. Las plantas, como espejos de su alma, enfermaron. Las malas hierbas, como sus ansiedades, proliferaban sin control. Una marea verde que él no podía contener. La lucha, que siempre había sido su razón de ser, se convertía en una carga insoportable. Sentía que las raíces de su propia existencia se secaban, dejándolo expuesto. Una noche, la furia de la naturaleza se desató. Una tormenta brutal azotó su propiedad. Un vendaval de viento y lluvia que arrancaba la esperanza de cuajo. Ricardo se acurrucó en su cabaña, escuchando el rugido del cielo, el crujido de los árboles, el golpe de la lluvia contra el cristal. Al amanecer, el jardín era un campo de batalla desolado. La meticulosa obra de su vida yacía hecha añicos. En medio del desastre, sus ojos cayeron sobre su rosal más antiguo. Un regalo de su abuela, arrancado de raíz por el viento implacable. Las raíces, antes fuertes y nudosas, ahora estaban expuestas, rotas, moribundas, como venas abiertas que sangraban vida. Ricardo intentó levantarlo, aferrarse a lo que quedaba de ese símbolo de su herencia, pero el esfuerzo fue inútil. Su espalda le falló de nuevo, una punzada que lo arrojó al suelo, sobre el barro frío y las hojas rotas. Allí, exhausto, cubierto de tierra, la desesperación lo ahogó por completo. Su futuro, ligado indisolublemente a la fuerza de sus manos, se desmoronaba ante sus ojos. Lo único real era lo que podía ver, tocar, moldear, y ahora todo eso estaba destrozado. Mientras la desesperación lo inmovilizaba en el barro, su mirada, sin rumbo, cayó sobre la vieja Biblia de su abuela. La tormenta, en su violenta irrupción, la había derribado del estante. Yacía abierta sobre la mesa, con unas hojas secas y un fragmento de las raíces rotas del rosal enredados en una de sus páginas, como si la tierra misma hubiese reclamado su lugar en aquel libro. Con el rosal destrozado y su cuerpo fallando, Ricardo se sentía completamente desamparado. Su autosuficiencia hecha añicos. Lentamente, con manos sucias y temblorosas, recogió la Biblia. Sus dedos áspleos acariciaron el cuero desgastado, sintiendo el relieve de los años, el peso del tiempo, el leve olor a humedad de la tierra, mezclado con el aroma añejo del papel y el cuero viejo, invadió sus sentidos. De repente, una punzada en la memoria. No fue magia, sino un portal sensorial que lo transportó. Sintió el abrazo de su abuela, un destello de su delantal lleno de tierra, el mismo olor que emanaba de la Biblia. Escuchó su voz, clara como si estuviera a su lado, susurrando mientras le tendía una semilla en su propia mano infantil. Ricardo, hay que sembrar para la eternidad. La fuerza de verdad no está en lo que ves, sino en lo que no se pudre, lo que no se arranca. La Biblia era un objeto físico, inerte, pero el recuerdo y la curiosidad que despertó en él actuaron como el verdadero catalizador. Él no buscaba un talismán, ni un poder mágico en el libro, sino una respuesta, un consuelo a su abrumadora desesperación, una tabla de salvación para un hombre que se sentía ahogado. Con dificultad, sus ojos acostumbrados a manuales de jardinería y tablas de composición de fertilizantes se posaron en el texto donde las raíces del rosal se habían enredado. Leyó las palabras, una por una.
el eco de la voz de su abuela aún resonando en su mente. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Segunda de Corintios 12:9. No fue una revelación sobrenatural, ni una luz que lo cegara. Fue una semilla plantada en su mente agnóstica, un golpe directo a su lógica de vida. La Biblia no le ofrecía una solución instantánea para su espalda o para su jardín destrozado. Le ofrecía algo más profundo, una perspectiva radicalmente diferente sobre su propia debilidad. La idea de que el poder podía manifestarse a través de la debilidad era ajena a todo lo que siempre había creído. Un desafío directo a su glorificación de la fuerza, la autosuficiencia y el control. Era una grieta en su estoicismo, la luz de una verdad que comenzaba a filtrarse por una ventana que él siempre había creído herméticamente cerrada. Ricardo no se convirtió en un creyente ferviente de la noche a la mañana. Su cambio fue gradual, profundo y muy personal. La amargura que había corroído su corazón comenzó a disminuir, reemplazada por una incipiente paz, frágil pero real, como el brote tierno de una semilla en tierra nueva. Aún con el dolor persistente en su espalda, comenzó a limpiar el desorden en el jardín. Ya no lo hacía con la misma frustración o desesperación de antes, sino con una renovada, aunque vacilante, sensación de propósito. En lugar de intentar arreglarlo todo o luchar obstinadamente contra la naturaleza, empezó a aceptar los ciclos, la vida y la muerte, la impermanencia de todo lo terrenal. Plantó nuevas semillas, sabiendo que quizás no vería su plena floración, pero con una esperanza incipiente de que brotaran. La tierra seguía siendo la tierra. Sus manos seguían siendo las suyas, pero algo había cambiado en el corazón del jardinero. Ya no veía la Biblia como un mero recuerdo polvoriento de su abuela, sino como una fuente de preguntas y quizás respuestas. Comenzó a leerla con más detenimiento, no para resolver sus problemas materiales, sino para entender esa gracia que puede perfeccionarse en su debilidad. El jardín seguía siendo su vida, pero ahora tenía una dimensión adicional, una profundidad que antes no había percibido. Su realismo sobre el deterioro y la muerte persistía, pero la idea de una vida eterna más allá de la temporada, una conexión más profunda que las raíces visibles de la tierra, comenzó a resonar en él, como un eco lejano pero constante. La verdadera fuerza no residía en la autosuficiencia humana, ni en la juventud, sino en la humildad de reconocer la propia debilidad y abrirse a una fuerza mayor, a la gracia. Las raíces de su vida, aunque viejas y nudosas, estaban encontrando un arraigo invisible, más allá de la tierra y del tiempo, una herencia espiritual que ninguna tormenta podía arrancar de raíz. Si la historia de Ricardo ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido al límite de tus propias fuerzas, te invito a reflexionar. ¿Qué verdad crees que te mantiene en tu propia lucha? Deja tu comentario o una frase de fe que te sostenga en los momentos de debilidad. Queremos leerte. Si este mensaje te ha tocado el corazón, considera suscribirte a nuestro canal para más historias de transformación y esperanza. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.